Buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a estas catequesis que estamos ya finalizando ya esta y otra y terminamos esta serie sobre las postrimerías. Decía Jacinta los últimos días cuando estaba en el hospital que seguía manifestándose la Virgen a ella. Y en la cama del hospital, estando sola, sin la familia, solo la acompañaba una religiosa, su madrina, que fue la que copió, la que escribió todas esas últimas palabras. Ella decía, si los hombres supieran qué es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Harían todo para cambiar de vida. Pues esa es la intención que tenemos con estas catequesis, que miremos, ¿no?, hacia la eternidad, que a ver si es posible, ¿no?, que todos, porque a todos nos hace falta cambiar, convertirnos, terminar de convertirnos. Y esta es la única, como digo, intención. Entonces vamos a poner todo nuestro corazón, todo nuestro entendimiento, vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que no nos durmamos, para que estemos con los ojos y los oídos bien abiertos. Vamos a comenzar, como siempre, orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Corredentora y abogada de la humanidad, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues como digo, vamos a seguir con esta serie de catequesis. Nos falta ver, porque vimos la muerte, vimos el juicio particular. La semana pasada vimos el purgatorio. Nos falta el cielo y el infierno. Yo decía que pongo primero, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo lo hemos dejado para el final. Digo, pues voy a poner el infierno, ¿no? Primero. Y así nos quedamos con buen sabor de boca cuando terminemos las catequesis, ¿no? Hablando del cielo. Pues de eso voy a hablar, del infierno. Una cosa tan dura, ¿no? Tan triste, tan dolorosa, pero que no olvidemos nunca que una cosa tan terrible, porque yo creo que la palabra triste se queda corta, ¿no?, al infierno, es terrible. Yo creo que la palabra que más se acerca, el adjetivo que se puede utilizar. Por muy terrible que sea, tenemos que tener siempre la conciencia de que
somos nosotros los que lo elegimos. Los que lo elegimos. Nunca se nos podrá decir, o nunca podremos decir nosotros, yo no quise esto, yo quise a Dios. No, nunca podrás decir eso. Nunca podrás decir, yo quise amar a Dios y no lo amé. Porque al infierno van ¿quién? Pues los que no han querido amar a Dios. No han querido, no que no hayan podido, no, que no hayan querido. Esa libertad, esa voluntad que cada uno tiene, la han utilizado para rechazar a Dios. Y uno que ha rechazado a Dios durante toda su vida se encuentra, pues, sin Dios, porque tú lo has elegido. El infierno, ¿qué es eso? Una vida sin Dios, lo que tú has elegido. Claro. El infierno es, igual que decíamos la semana pasada, que el purgatorio no es un lugar, sino un estado, sí el infierno es un lugar, igual que el cielo. Aquí ya estamos hablando de un lugar donde van a estar las almas condenadas y después de la resurrección de los muertos estarán las almas y los cuerpos unidos, condenados, sufriendo. Es un lugar. Y ahora vienen las preguntas, ¿no? Que normalmente te hacen, pero ¿cómo Dios va a crear el infierno, ¿no? Pues aquí se le contestan dos cosas. Por un lado, perdón, hay que decir que el infierno está creado para el diablo y sus ángeles, para eso se creó, y eso dice el Evangelio, ¿eh? Mateo 25, 41. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y segunda cosa que podemos contestar, el que se crea el infierno es la persona misma, ¿no? Como he dicho antes, yo me creo mi propio infierno, utilizando mal la libertad que Dios me ha dado, soy yo, no Dios, soy yo el que me lo creo. Entonces nunca podremos, ¿no?, reprochar eso a Dios, como dije al principio, porque Dios te quiere para el cielo, Dios te quiere para Él, Dios ansía, tiene más ganas que tú de que estés en el cielo. El Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy, habéis estado en misa, habéis escuchado la Eucaristía, el Evangelio de hoy del Novus Ordo nos decía precisamente esa parábola, ¿no? Llamar, salir a los caminos, a los senderos, que los invito al banquete. ¿Y qué ocurría? Pues que venían las típicas personas, ¿no? Porque esos nos representan a todos, venían excusándose. No, yo es que tengo una yunta de bueyes y tengo que probarla. No, yo es que me he casado y claro, ¿cómo voy ahí? Estoy recién casado. No, yo es que no. Vienen las excusas, las excusas. Pero no porque Dios no ha invitado, a todos nos ha invitado al banquete celestial. Todos estamos invitados. Y no nos invita una vez, no, nos invita una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Todo lo que dura nuestra vida está el Señor llamándonos. Dice el libro del Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré y cenaremos juntos. Es Él el que llama. Esto es lo increíble. O sea, deberíamos nosotros ser los que llamamos, ¿no?, al Señor, que queremos entrar ahí. No. ¿Cómo es el amor de Dios? Que sale Dios en busca nuestra. Tiene esa sed, es ese grito de Jesús en la cruz, ¿no? El tengo sed. Tiene sed de nosotros.
Dios quiere, no lo olvidéis nunca. Y esto es lo que más nos va a hacer sufrir en el infierno. Y Dios quiera que no vayamos. Las almas que van al infierno, lo que más sufren es por esto, porque saben y ahí se dan cuenta de todo lo que han sido llamados, de las veces que han sido llamados, de la gran misericordia que Dios ha tenido durante toda su vida. Eso les tiene que arder y por eso se simboliza con fuego, ¿no? No es ese fuego material que nosotros conocemos, como decía el otro día, ¿no? Es un fuego peor todavía, es un fuego que sale de dentro de las entrañas. Entonces es un lugar, pero antes de eso quiero decir que, y también lo decía la semana pasada, que estamos hablando de una realidad. No estamos hablando de algo que hemos escuchado en un mensaje de una aparición o de un mensaje privado, de una... No, no, estamos hablando de un dogma de fe. Eso es el infierno, ¿eh? De una verdad revelada, de algo que no podemos negar que existe, que no podemos negar. Estos días buscaba citas, ¿no? Bíblicas y siempre aparecían. La semana pasada aparecían pocas, ¿no? Del purgatorio, pero alguna aparecía. Mirad, del infierno es de las citas que más aparecen en la Sagrada Escritura. Hasta 167 veces se nombra el infierno en la Biblia. El infierno o sus sinónimos. Gehenna, Hades, el abismo, el castigo eterno, ¿no? Pero refiriéndose al infierno. 167 veces. Bueno, pues todavía hoy, dentro de la Iglesia, hay personas que niegan la existencia del infierno. Y esto lo he escuchado yo con mis propios oídos, de sacerdotes, hasta de un cardenal, hasta de un cardenal de la Iglesia, en una entrevista que le hicieron, dijo esto: el infierno no existe y si existe está vacío. Cardenal de la Iglesia. Es un dogma de fe. En una iglesia coherente, ¿no? Con sentido común, con fe, con sana doctrina, en sana doctrina, o sea, ese cardenal, al decir eso, inmediatamente debería haber sido expulsado. Late sentencia, ahí, inmediatamente. Excomulgado. Porque has negado un dogma de fe. Una verdad revelada. Algo que Jesús en el Evangelio nos dijo por activa y por pasiva. Entonces eso es lo primero, ¿no? Antes de empezar, ¿no?, a hablar del infierno, tenemos que tener esa certeza de que estamos delante de un dogma que en el catecismo nos muestra. El Catecismo Mayor de la Iglesia, numeral 1033, hasta el 1037. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres, de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección, que os he dicho antes, ¿no? Jesús habla con frecuencia, dice el numeral 1034,
Jesús habla con frecuencia de la Gehenna, del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno encendido, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. Catecismo de la Iglesia, la verdad, lo que debemos saber. La Sagrada Escritura y el Catecismo. No nos vengan con cuentos, no nos vengan intentando convencer de algo que no ha dicho la Iglesia, que no cree la Iglesia. Tenemos que tenerlo claro, porque hoy día es que se escucha hasta esto, hasta negar las verdades que siempre la Iglesia ha creído. Ya hemos llegado hasta esto. Por eso os digo, el Monseñor tantas veces nos dice, Catecismo de la Iglesia, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, el Catecismo, la Sagrada Escritura. Ahí debemos beber, de ahí debemos alimentarnos. De ahí. Hoy, más que una catequesis, va a tratar un poco más de meditación, como si fuera una especie de retiro, ¿no? De retiro que hacemos. Yo hice una vez un retiro y se habló de este tema del infierno. Y nos hablaban de testimonios, porque además de la Escritura, además del Catecismo de la Iglesia Católica, Dios ha revelado estas verdades a través de revelaciones privadas. ¿Las revelaciones privadas estamos obligados a creer en ellas? No. No estamos obligados, pero sí aquellas aprobadas por la Iglesia, ya tenemos la seguridad de que no van a decir nada que vaya en contra, ¿no?, del dogma católico. Y nos pueden ayudar. ¿Cuántas apariciones, por ejemplo, de la Santísima Virgen hay hoy en el mundo? Bueno, pues pensaba, ¿no?, ¿Qué podía también compartiros de revelaciones privadas? Y tenía muchas. Veía, por ejemplo, a Olivita, por ejemplo, de Baragoa, la gran experiencia que tuvo de haber visitado el infierno. Fátima, la gran revelación, ¿no?, de la Virgen en Portugal. Esa aparición para aquellos que dicen, ay, no nos asusten, no hablemos a los niños del infierno, ¿no?, que se van a traumatizar o les va a dar miedo. Pues mirad la Virgen, ¿eh? No es que no les hablara a los pastorcitos de 6, 7 y 9 años del infierno, no. Es que les mostró el mismo infierno. Qué impresionados se quedaron. 3 niños. Lucía decía al final, porque sabíamos que la Virgen estaba al lado nuestro, si no, hubiéramos muerto ahí del susto. Dice, esas almas que veían que eran como ascuas, esos gritos que traspasaban la piel a los niños. Ahora, si nos da tiempo, leeremos. Pero de todas, la que más me impresionó, y es la que a mí me compartieron en aquel retiro que os digo, fue una carta que Dios mandó y obligó a un alma condenada al infierno. Esta carta tiene la licencia eclesiástica. Os digo porque no es de una revelación que no se haya estudiado.
se ha estudiado y tiene el certificado, ¿no?, eclesiástico. El testimonio lo dio una religiosa que tuvo una amiga de jovencita y fue la que se le apareció y le escribió esta carta de lo que estaba viviendo. Esta religiosa se llama Clara y voy a leer, no todo porque es un poquito largo, lo más concreto de eso, para que meditemos, ¿no?, en esto que estamos hoy viendo sobre el infierno. Dice, tuve una amiga, Anita. Éramos muy próximas por ser vecinas y compañeras de trabajo en la misma oficina. Más tarde, Ani se casó y no volví a verla. Desde que nos conocimos, había entre nosotras, en el fondo, más amabilidad que propiamente amistad. Por eso sentí muy poco de su ausencia cuando, después de su casamiento, ella fue a vivir al barrio elegante de Las Villas, lejos del mío. Durante mis vacaciones en Italia, en septiembre de 1937, recibí una carta de mi madre en la que me decía: Anita murió en un accidente automovilístico. La sepultaron ayer en Walford o algo así. Me impresioné mucho con la noticia. Sabía que mi amiga no había sido propiamente religiosa. ¿Estaría preparada para presentarse ante Dios? ¿En qué estado la habría encontrado su muerte súbita? Al día siguiente escuché misa, comulgué por la intención de Anita, en la casa del pensionado de las hermanas donde estaba viviendo. Rezaba fervorosamente por su eterno descanso y por esta misma intención ofrecí la Santa Comunión. Dice, durante todo el día percibí un cierto malestar que fue aumentando por la tarde. Dormí inquieta, me desperté de improviso, escuchando algo así como una sacudida en la puerta del cuarto. Encendí la luz. El reloj indicaba las 12:10. Nada, tampoco ruidos. Tan solo las olas del lago del Garda golpeando monótonas contra el muro del jardín del pensionado. No había viento. Yo conservaba la impresión del que al despertar encontraría, además de los golpes de la puerta, un ruido de brisa o viento parecido al que producía mi jefe en la oficina cuando del mal humor tiraba sobre mi escritorio una carta que le molestaba. Soñé entonces que me levantaba de mañana a las 6 yendo a la capilla. Al abrir la puerta del cuarto me encontré con una cantidad de hojas de carta. Dice, fue levantarlas, reconocer la letra de Anita y dar un grito. Fue cosa de un segundo. Temblando, la sostuve en mis manos. Confieso que quedé tan aterrorizada que no pude rezar. Apenas respiraba. Nada mejor que huir de allí, salir al aire libre. Me arreglé rápidamente, puse la carta dentro de mi cartera y salí enseguida. Subí por el tortuoso camino entre olivos, más allá del conocido camino gardesano. Bueno, me voy ya directamente a la carta. Bueno, dice al final, tomé la carta, no tenía firma, sin la menor duda estaba escrita por Annie. No faltaba la gran S, ¿no?, ni la T francesa a la que se había acostumbrado en la oficina para irritar al jefe. No era su estilo. Dice la carta, Clara, no reces por mí. Estoy condenada. Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie. Lo hago obligada. Es parte de la obra de esa potencia que siempre quiere el mal y realiza el bien. En realidad, me gustaría verte aquí. Fijaos que eran amigas, ¿eh? Me gustaría verte aquí a donde llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada en el mal, es decir, en aquellos que ustedes consideran mal, aunque
aunque cuando pueda hacer algo bien, como lo hago ahora, abriéndote los ojos ante el infierno, no lo hago con recta intención. ¿Recuerdas? Hace 4 años que nos conocimos, tenías 23 años y ya trabajabas en el escritorio desde 6 meses antes, cuando yo ingresé. Varias veces me sacaste de apuros, con frecuencia me dabas buenos avisos, que a mí, principiante, me venían muy bien, pero ¿qué es bueno? Yo ponderaba en aquel entonces tu caridad. Ridículo. Tus ayudas eran pura ostentación, algo que desde entonces sospechaba. Aquí no reconocemos bien alguno en absolutamente nadie. Pero ya que conociste mi juventud, es el momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido. Por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme, huir de estos tormentos. No hay placer comparable al de acabar mi existencia, así como se reduce a cenizas un vestido sin dejar vestigios. Pero es necesario que exista. Es preciso que yo sea tal como me he hecho, con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. Cuando mis padres, entonces solteros, se mudaron del campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia. Era mejor así. Mantenían relaciones con personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile y se vieron obligados, entre comillas, a casarse 6 meses después. Era la ceremonia nupcial, recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para traer a mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa, aunque nuestra situación no era mala. Palabras como rezar, misa, agua bendita, iglesia, solo puedo escribirlas con íntima repugnancia, con incomparable repulsión. Detesto profundamente a quienes van a la iglesia y en general a todos los hombres y a todas las cosas. Todo es tormento. Cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos, se convierte en una llama incandescente. Lo que os he dicho antes, no hago un paréntesis. Lo que os he dicho antes, que un alma condenada al infierno tiene sus recuerdos. Sabe lo que ha perdido. Sabe cuánto era el amor que Dios le demostró. Sabe todas esas cosas. No porque esté sufriendo ya, olvida todo, ¿no? Y eso es lo que más atormenta a un alma. Continúo. Y todos estos recuerdos nos muestran las oportunidades en que despreciamos una gracia, cómo me atormenta esto. Aquí no comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies, espiritualmente encadenados. Los réprobos contemplamos desesperados nuestra vida fracasada, aullando y rechinando los dientes, atormentados y llenos de odio. ¿Entiendes? Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a otros. Más que a nada, odiamos a Dios. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios porque los ven sin velos, en su deslumbrante belleza. Esto los hace indescriptiblemente felices. Nosotros lo sabemos, y este conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra que conocen a Dios por la creación y por la revelación pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo. El creyente, fijaos qué bonito esto, el creyente, y te lo digo furiosa, que contempla meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz, terminará amándolo. Repito la frase. El creyente que contempla meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz, terminará amándolo. Lo dice furiosa, ¿no? Pero el alma, a la que Dios se acerca fulminante como vengador y justiciero, porque un día fue repudiado como ocurrió con nosotros, ésta no podrá sino odiarlo como nosotros lo odiamos.
Lo odia con todo el ímpetu de su mala voluntad. Lo odia eternamente a causa de la deliberada resolución de apartarse de Dios con la que terminó su vida terrenal. ¿Comprendes ahora por qué el infierno dura eternamente? Porque nuestra obstinación nunca se derrite, nunca termina, y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso. Aún con nosotros. Fijaos, fijaos. Dios es misericordioso aún con las almas del infierno. Y lo va a explicar. Lo va a explicar. Y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso aún con nosotros. Digo contra mi voluntad, porque aunque diga estas cosas voluntariamente no se me permite mentir, que es lo que querría. Dejo muchas informaciones en el papel contra mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de palabrotas que querría ahora mismo vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros porque no permitió que derramáramos sobre la tierra el mal que hubiéramos querido hacer. Si nos lo hubiera permitido, habríamos aumentado mucho nuestra culpa y castigo. Nos hizo morir antes de tiempo como hizo conmigo, o hizo que intervinieran causas atenuantes. Esto es increíble meditar esto. Meditar esto es increíble. O sea, hasta esas almas que le han rechazado a Dios, Dios tiene misericordia de ellas, disminuyéndoles el sufrimiento, disminuyéndoles el dolor. Impresionante, impresionante. Hago un paréntesis aquí, por favor, que tenga la cámara encendida, por favor, apagadla, por favor. Seguimos. Dios es misericordioso porque no nos obliga a aproximarnos a Él más de lo que estamos. En este remoto lugar infernal, y eso disminuye el tormento. Cada paso más cerca de Dios me causaría una aflicción mayor que la que te produciría un paso más rumbo a una hoguera. Te desagradé un día al contarte durante un paseo, ¿te acuerdas? Lo que dijo mi padre pocos días antes de mi comunión. Alégrate, Anita, por el vestido nuevo. El resto no es más que una burla. Fijaos lo que le decía el padre. Fijaos la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres. Le dijo el día de la comunión, alégrate, Anita, por el vestido nuevo, el resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de tu desagrado. Ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiera comulgar a los niños a los 12 años. Fijaos, fijaos, esto es lo importante que es, y que la Iglesia, al contrario de entenderlo, le ha dado más gusto al demonio, alargando más la edad para recibir la primera comunión. Eso le da gusto al demonio. ¿Por qué? Y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque hoy el mal está también antes en los niños. Antes lo conocen. Pues de la misma manera tienes que protegerlos, tienes que proteger esa inocencia. ¿Con qué? Con lo más grande que es la comunión. Y un niño debe recibir la Eucaristía con 6, 7 años. 6, 7 años. La Virgen, perdón, el ángel en Fátima, porque fue el ángel, le dio la comunión a los pastorcitos. Jacinta tenía 6 años o 7 años. A un niño se le pierde la inocencia muy pronto, hoy. Hoy lo conocen todo. Hoy vienen ya de los colegios, ya con el espíritu del mundo. Niños con 6, 7 años, sí. Sí, y muchos lo sabéis. Ya vienen y ahora estos días lo hemos visto. Por ejemplo, con el tema de Halloween y todas esas cosas. Vienen ya infectados. Tenemos que protegerlos antes. Fijaos lo que dice. Está condenada al infierno. Dice, lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiera comulgar a los niños a los 12 años.
Dice, yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo. Con 12 años parece ser que recibían la comunión allí en Alemania. Ya estaban de mundo hasta aquí, ya estaban, pues eso, contaminados los pobres niños. Si eso en aquella época, ¿qué no será en esta? ¿Qué no será en esta? Padres y madres, padres y madres, que dejáis en cualquier sitio a los niños, que les dejáis con los celulares o la computadora, que los dejáis en los colegios y no miráis qué le están dando. Padres y madres, por Dios santo. Dice, sin escrúpulos, dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio la comunión. Es que un niño que ya está de esa manera contaminado, o sea, ¿cómo se va a tomar en serio la confesión o la comunión? Lo toma como... ¿Por qué? Porque ya tiene el espíritu del mal. No tomé en serio la comunión. La nueva costumbre de permitir a los niños que reciban su primera comunión a los 7 años nos produce furor. Los demonios les produce furor que a los niños reciban la comunión tan pronto. ¿Por qué? Porque es un escudo. Porque la gracia de Dios es un escudo y no pueden los demonios hacer nada. No pueden tocar a esos niños. Un niño que está en gracia de Dios, que vive en oración, que comulga cada domingo, no puede. Por eso les crea ese furor. Dice, empleamos todos los medios para burlarnos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Esto lo he oído yo. Esto lo he oído yo por sacerdotes y catequistas. No, ya cuando los niños estén más maduros, ya que sepan realmente lo que... Mirad, solamente con que un niño sepa distinguir, y esto no lo digo yo, lo decía ya San Pío X, entre lo que es el pan y lo que es el cuerpo de Cristo, un niño que ya sepa distinguir eso, el milagro que se produce en la Eucaristía, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, ya está preparado para recibir a Jesús. Ya está preparado, no hace falta, evidentemente, luego hay que seguir con las catequesis, pero ya con esa protección. Evidentemente hay que seguir formando a ese niño, evidentemente, pero ya con la comunión, ya con ese arma que ese niño tiene ya. Empleamos todos los medios para burlarnos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Es necesario que los niños hayan cometido algunos pecados mortales. Con 7, 8 años ya puedes cometer pecados mortales. Es así. Eso sí. No hace mucho me llegó a mí un estudio de eso, de que ya niños con 9 años ya conocían la pornografía. Ya conocían y se habían metido en páginas pornográficas. ¡Con 9 años! ¡Con 9 años! Cuando debería estar ese niño jugando con la pelota o la niña con las muñequitas. La blanca hostia será menos perjudicial entonces que si la recibe cuando la fe, la esperanza y el amor, frutos del bautismo. Claro. ¿Cómo va a tener el mismo efecto la Sagrada Comunión cuando estás ya de pecado hasta aquí que cuando la recibes con esa inocencia? ¿Cómo va a tener el mismo efecto? Dice, escupo sobre todo esto. Dios la está obligando a confesar todo eso, no la deja mentir. No la deja mentir. Y lo está diciendo con odio. ¿Te acuerdas que yo pensaba así cuando estaba en la tierra? Ahora vuelvo a mi padre. Peleaba mucho con mamá. Pocas veces te lo dije porque me avergonzaba. Qué cosa ridícula la vergüenza. Aquí todo es lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto, yo dormía con mi mamá. Papá lo hacía en el cuarto contiguo, donde podía volver a cualquier hora de la noche. Bebía mucho. Se gastó nuestra fortuna, mis hermanas estaban empleadas. Decían que necesitaban su propio dinero. Mamá comenzó a trabajar durante el último año en su vida
Papá la golpeó muchas veces cuando ella no quería darle dinero. Conmigo él siempre fue amable. Un día te conté un capricho del que quedaste escandalizada. ¿Y de qué no te escandalizaste de mí? Cuando devolví 2 veces un par de zapatos nuevos porque la forma de los tacos no era bastante moderna. O sea, esa niña caprichosa, esa niña ahí se crió en eso. Un niño que se cría ahí con esa educación, ¿no? De que yo merezco todo, de que a mí me tenéis que dar todo lo que yo pido. O sea, le estamos apartando de Dios. Claro. Le estamos haciendo, pues eso, poniéndolo en brazos del demonio. Por eso insisto otra vez. ¿Qué responsabilidad la de los papás? ¿Qué responsabilidad? Primero, evidentemente, la de los sacerdotes tenemos, evidentemente. Pero ¿qué responsabilidad de los papás? Porque así como los eduquéis, así como les hagáis ver, ¿no? Lo que está mal y lo que está bien. Así luego ellos van a responder. Y no sabemos cuándo nos va a llegar la hora, como a esta joven. Un accidente. Un accidente de tráfico. Una cosa tan normal hoy día. ¿Y cómo se encuentra ese alma? ¿Cómo se encuentra delante de Dios? Por eso es tan importante meditar estas cosas, porque se nos olvidan con frecuencia. Se nos olvida lo serio que es esto. Lo que nos jugamos, es que nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho. El yo callar, por ejemplo, sobre la fe, no avisar de los peligros que tiene la gente. O sea, yo me estoy ganando el infierno. Yo me estoy ganando el infierno. Porque si muchos, por no haber escuchado la verdad, por no haberles avisado, se van al infierno, el que me voy yo también es con ellos. Porque yo tengo esa responsabilidad. Por eso, no dejéis de orar por los sacerdotes. Orar. Dios ama tanto a los sacerdotes precisamente por esa misión que tienen, porque como os he dicho antes, lo que más ama al Señor son las almas, y si Dios ha puesto a pastorear esas almas a los sacerdotes, por eso tienen ese privilegio, ¿no? Y al mismo tiempo esa responsabilidad, esa responsabilidad. Aquí sigue hablando de lo que fue su vida y sobre todo habla mucho de sobre todo de su padre y de su madre, de todo lo que le transmitieron, que ella luego fue esa persona por todo lo que había vivido en su casa. Y una persona se condenó, no siendo ya directamente culpable, ¿no? Pero también se condenan. Que Dios también le da la libertad, la inteligencia, la fe, el bautismo. Pero claro, uno que se ha educado en ese ambiente, en ese hogar ateo, en ese hogar mundano, pues claro, tienes muchas papeletas, ¿no? Como se suele decir, para que te condenes, para que sigas ese mismo camino. Sigas ese mismo camino. Los que quieran buscar, es que es muy larga, esta carta se encuentra en internet. Si quieres, yo ahora la pongo el link en el grupo para que la tengáis. Pero viene muy bien, de verdad, para que un día a la semana o cada 15 días, voy a meditar sobre la muerte.
Un día, pues, voy a meditar sobre el purgatorio, otro día voy a meditar sobre el infierno y cojo, pues, textos de estos. O bien veo el mensaje de Fátima, el 13 de julio, esa visión a los pastorcitos de Fátima, o a Olivita, de Garagoa, o medito la Sagrada Escritura, las veces que el Señor nos habla de este tremendo lugar, de este terrible lugar. Y repito, que Él no quiere que pisemos, que Él no quiere que vayamos, pero que nosotros con nuestros actos lo elegimos o no, porque todos tus actos van a tener consecuencias, los buenos y los malos. Todos tus actos van a tener consecuencias. Y eso donde más claro lo vamos a ver, pues va a ser en el juicio particular del que hablamos ya hace 15 días. En esa balanza, ¿no? En esa balanza. ¿Yo qué intención tengo cuando obro? Y si caigo, ¿no? Como todos caemos, ¿qué intención tengo yo? ¿Con qué rapidez no me levanto? ¿Con qué dolor me levanto, ¿no? Por haber ofendido a Dios. Porque todos caemos, porque todos somos pecadores, porque aquí nadie es santo y nadie es perfecto y todo lo hacemos. No, pero precisamente porque no somos así, Dios lo sabe y nos ha dado esas armas, que es ante todo el confesionario, que debemos visitar con frecuencia, y pidiéndole cada vez más al Señor entender qué es el pecado, lo terrible que es el pecado, las consecuencias que tiene el pecado. Pidámoselo. Señor, hazme entender sin que me llegue a morir, porque lo mismo me lo haces ver lo que es el pecado y me da un infarto, ¿no? Sin que me llegue a morir, hazme ver lo terrible que es pecar. Pero también hazme ver, igual que me haces ver lo terrible que es el pecado, hazme ver también la misericordia que tienes conmigo. Hazme ver la grandeza que es el sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Hazme ver la catarata de amor que tú nos derramas cada día. Y no solo con los sacramentos, principalmente con eso, ¿no? Con la confesión y la penitencia. Pero constantemente llamándonos, constantemente avisándonos. Estamos llamados, de verdad, para ir al cielo. Nosotros, yo cuando leía hoy el Evangelio, nosotros somos esos cojos, lisiados, que el Señor sale a buscar. Pues ¿cómo estamos nosotros? Pues todo es así, lisiados. Uno lo da de un lado y otro lo da de otro. Pero aquí no hacemos uno bueno entre todos, yo creo. Pues si Dios te ve, ¿no? Que tú aceptas esa debilidad, esas limitaciones, que aceptamos esas limitaciones y confiamos en la misericordia de Dios y decimos, cuenta con nosotros, Señor, siendo lo torpe que somos, siendo lo limitados que somos, cuenta con nosotros. Pero prepáranos para ese banquete. Ponnos el vestido en esta vida, porque el tiempo se va y el tiempo es una oportunidad que no sabemos, pues eso, hasta dónde va a llegar, que no sabemos lo que nos queda. Pues nada más, simplemente era meditar, espero que os haya servido esta meditación para que lo llevéis a la oración. Esto no es para eso, ¿no? Dejarlo ahí en la libreta, no, es para que ahora lo llevéis, ¿no? Esta meditación la llevéis, por eso os decía al principio de las catequesis que apuntarais, que tengáis vuestra libretita y eso lo llevarais. En el momento que tengáis
una capillita, un lugar donde tenga un sagrario, pues ahí meditarlo. Y a veces para querer el cielo, pues hay que ver también el infierno, ¿no? Para evitarlo, para repudiarlo. Ojalá, ¿no?, que la contrición que tengamos sea perfecta, no sea porque tengamos miedo al infierno o porque busquemos el placer del cielo. Aquella poesía tan bonita, ¿no? No me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, que aunque no hubiera cielo yo te amara, que aunque no hubiera infierno te temiera. Y esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser la contrición perfecta, ¿no? Lo otro es atricción, ¿no? Que también el Señor, por su misericordia, también lo acepta. Si huyes del pecado por miedo por no ir miedo al infierno, por no ir al infierno, pues perfecto. Pero ojalá que huyas del pecado porque amas a Cristo y no le quieres ofender. Esa es la verdadera contrición y la que Dios quiere de nosotros. La que Dios quiere de nosotros. Pues nada más, para terminar os doy mi bendición y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues un abrazo para todos. Bendiciones. Feliz noche. Chao. Gracias, Fray. Gracias. Gracias, Padre.